Muy bien, pues os doy oficialmente la bienvenida a esta tercera jornada médico-científica del Departamento de Salud de nuestra Unión, que, bueno, como sabéis, de las dos ediciones anteriores, ha querido ser siempre en esta época del inicio del mes de junio, que coincide con un momento muy especial en nuestra iglesia adventista, que me gusta siempre recordar, que es cuando Ellen White recibió la famosa visión de salud, no la primera, pero sí una de las más relevantes que determinó que nuestra iglesia adquiriera el mensaje de salud como parte de su teología fundamental y de sus creencias. Y eso ocurrió pues un 6 de junio, entonces hemos estado aproximando ahí. No había otros días que no fueran fin de semana y el lunes ya nos volvemos a citar un año más. Y en esta ocasión con un tema pues apasionante, a veces no tan difundido, pero sí muy, muy necesario, como veremos a continuación. Y para ello tenemos a nuestra invitada especial, nuestra ponente, Evelyn Ries, que ella es odontóloga y es máster en periodoncia y endodoncia. Ejerce en Alicante, donde vive, y ella es miembro activa en su iglesia de Elche. Así que bienvenida, Evelyn, un gusto tenerte, muchas gracias. Y gracias por aceptar, por el desafío, también aceptar el desafío bueno, pues de exponer este tema. Esperamos aprender mucho contigo. Gracias también por la documentación que nos has adjuntado de bibliografía y de resumen. Así que el tiempo es tuyo. Disfrutaremos de tu ponencia. Después, al final, un tiempito de coloquio y de preguntas, lo que surja. Pues adelante, muchas gracias, bienvenida y el tiempo es tuyo. Bueno, yo también muy buenas tardes para todos y también quiero agradecerte, Saray, porque me des esta oportunidad de poder compartir este ratito. Bueno, yo soy odontóloga, como Saray dijo, y también a mí me alegra mucho que como adventistas hayamos recibido la reforma pro salud, todo eso que Dios nos dejó, y a veces me da pena que una de las grandes olvidadas es la boca, la salud bucal. Y es muy importante porque influye en el resto de nuestro cuerpo. Hacemos mucho hincapié en la dieta, hacemos hincapié en dormir, hacemos hincapié en estar al sol, en la vida natural, pero se nos olvidan algunas cosas. Y por eso yo estoy hoy acá en esta tarde, porque creo que entre todos nos podemos ayudar. A veces me da la sensación de que los profesionales de salud parece como que compitiéramos entre nosotros cuando en realidad tenemos que trabajar juntos. Creo que cada vez se nota más la importancia de los trabajos multidisciplinares, de ver a las personas como un todo y no como partes, que vamos parchando cada uno su parte. Y por eso me alegro mucho que podamos compartir esta charla. Eh, yo quería, primero que nada, Sara, y si me pasas la siguiente imagen. La salud bucal es muy importante, tanto es así que cada vez más las diferentes sociedades científicas se dan cuenta de la importancia de que, como decía antes, que trabajemos en conjunto. Supongo que muchos, o decir todos de los que estamos aquí, somos sanitarios de algún área y todos somos necesarios y todos podemos ayudar y todos necesitamos tener cierta información y por eso yo quiero compartirla con ustedes. Tan importante es la salud bucal que hace años se creó lo que se llama la Alianza para la Salud. Todo esto pueden buscar información en internet porque hay mucha, porque se empezó a asociar a las enfermedades de la boca con principalmente dos grandes grupos de enfermedades, la diabetes y los problemas de corazón. Pero se fue viendo y se fue evolucionando y viendo cómo influían en un montón de otras enfermedades. Entonces, primero fue la Sociedad Española de Periodoncia, que es la odontología, que se juntaron con los cardiólogos, luego con los endocrinólogos, y luego se fueron sumando los de obstetricia, el colegio de higienistas. Cada vez hay más colegios científicos que se están sumando a esto. Y de eso es de lo que yo les quiero venir a hablar en esta tarde. Sara, ¿me pasas la siguiente, por favor? Muy a grandes rasgos y para que sepamos, porque después si no, no vamos a entender otras cosas. Los dientes tienen dos partes, la corona, que es lo que nosotros vemos en boca, y la raíz que no deberíamos ver. Simplemente tiene que estar cubierta por la encía y por el hueso que lo rodea. Y luego, más o menos para que tengamos una idea, el diente está formado por varios tejidos y es importante porque de aquí se derivan los nombres de las enfermedades. Tenemos el esmalte, que es el tejido blanquito que vemos del diente. Luego tenemos la dentina, que es un tejido amarillo. Y luego tenemos el nervio, que para nosotros es la pulpa. Y muy importante, quédense con este nombre, el periodonto. El periodonto son los tejidos que sostienen y rodean al diente. Es como el cimiento de un edificio. Y el periodonto es la encía, el hueso que rodea el diente y un ligamento microscópico que se llama ligamento periodontal.
Y de nuevo les digo, quédense con este nombre porque es muy importante. El periodonto, que es el conjunto de tejidos que sostienen al diente. Siguiente, Saray. En la boca, básicamente las enfermedades las podemos dividir en tres grandes grupos. La caries, la gingivitis y la periodontitis, que viene de la inflamación del periodonto. Saben que la caries es la enfermedad más prevalente en el mundo. Es la enfermedad que más se repite en todo el mundo, porque nosotros no somos conscientes muchas veces, pero nuestros dientes son órganos. No es un corazón, yo puedo vivir sin un diente, no sin mi corazón, pero un diente es un órgano y la caries es una enfermedad del diente. Luego tenemos la enfermedad de las encías, que es la gingivitis, que es la segunda imagen, que es un proceso inflamatorio en la encía, que es reversible, que si se trata puede revertir y puede regenerar el tejido y puede quedar normal. Ahora, si la gingivitis no se trata, esto progresa y afecta a los tejidos que están por debajo, al periodonto, que es el hueso y los tejidos que sostienen al diente. Y aquí surge una enfermedad muy importante que es la periodontitis, que es de lo que quiero que hablemos. Siguiente, Saray. Las enfermedades de la boca, muy importante, se producen o la causa en el 99,9% de los casos por la presencia del biofilm o placa bacteriana. Supongo que saben lo que es la placa bacteriana, de hecho hay publicidad en la tele y muchas cosas. La placa bacteriana, por resumirlo rápidamente, son las bacterias que quedan en la boca, las bacterias que viven en nuestra boca, bacterias buenas y bacterias malas. Los restos de comida que yo dejo en la boca, que puede ser comida mala o puede ser comida buena, muy importante, porque la gente piensa que la comida buena no daña. Lo otro que tiene son células que se van desprendiendo del paladar, de la lengua, de diferentes partes de la boca, proteínas de la saliva, mucinas, restos que van quedando, todo eso se hace como una pasta y se transforma en la placa bacteriana. Este es el origen de las enfermedades de la boca. Las enfermedades de la boca son multifactoriales, es decir, que hay muchos factores que tienen que confluir para que se desarrolle. Tienen que estar presentes las bacterias, tiene que estar presente el huésped susceptible, una encía inflamada, un diente, un periodonto. Son enfermedades, y esto es muy importante, que requieren tiempo. Las enfermedades de la boca no se hacen de un día para el otro, las percibimos de un día para el otro. Y por último, tiene que haber un sustrato, que en este caso es el biofilm o placa bacteriana. Y muy importante, nosotros no podemos controlar ciertos factores. Por ejemplo, la forma de los dientes, la calidad de la saliva, el tipo de encía, si es gruesa o fina, la genética que nos condiciona pero no nos determina, muy importante. Esos factores yo no los puedo controlar, pero nosotros sí podemos controlar la placa bacteriana. Y de eso vamos a hablar ahora en un momento. Siguiente, Saray. La periodontitis, como les hablaba, es la inflamación del periodonto. Es decir, que del diente ya bajó a la encía y ya se afectó el hueso. La periodontitis es una enfermedad irreversible porque la pérdida de hueso no se recupera. La podemos frenar, pero lo perdido no lo recuperamos. La periodontitis, y acá muy importante para los médicos, es una enfermedad inflamatoria que afecta en España aproximadamente el 40% de la población. Es altísima la incidencia de periodontitis. Es la sexta enfermedad en prevalencia en el mundo. Y hasta hace unos años no se le prestaba mucha atención, pero al ser una enfermedad crónica, inflamatoria, cualquier tipo de enfermedad que tenga un componente inflamatorio, o infeccioso es susceptible de verse influenciado por la periodontitis. Así que todos aquellos que son médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etcétera, piensen en la cantidad de enfermedades inflamatorias o infecciosas que se pueden ver afectadas por la periodontitis. Como les decía, la periodontitis es una enfermedad de alta prevalencia y es una enfermedad que está generando problemas de salud pública porque nos lleva a la pérdida de los dientes. La pérdida de los dientes tiene un alto componente estético. Hay mucha gente que ni siquiera sonríe porque no tiene dientes. Les genera dolor, tienen problemas para deglutir, tienen problemas digestivos, tienen problemas de fonación. Hay un montón de problemas a la hora de perder dientes culpa de la periodontitis. Y a su vez, la periodontitis, como les contaba, al ser una enfermedad inflamatoria de origen bacteriano, lo que produce es una liberación de bacterias al torrente sanguíneo. Y ahí es donde tenemos un problema. Las bacterias de la boca no se quedan solo en la boca, viajan por el resto del cuerpo y acá es donde es muy importante. Empieza a influir en otras enfermedades. Y se hace muy importante para los médicos porque acá es donde tenemos que trabajar en conjunto los dentistas y los médicos. A mí me ha pasado de pacientes a los que yo les he dicho que vayan al médico a hacerse una prueba y tenían diabetes.
así como hay pacientes que vienen y me cuentan que son diabéticos y yo les explico cosas de la boca y le pregunto, ¿y tu endocrinólogo no te explicó esto? Y su médico no se lo ha explicado. Entonces, es importante que los médicos hablen con sus pacientes acerca de la salud bucal y que los deriven al dentista para que les haga controles. Siguiente de Saray. La periodontitis, como decía, es una enfermedad que se relaciona con muchísimas otras enfermedades. No las provoca, pero las puede despertar o las puede empeorar. La diabetes es una de ellas. En España se cree que hay aproximadamente 5 millones de diabéticos. Es altísimo el porcentaje de gente con diabetes. Ustedes saben mejor que yo las consecuencias de tener una diabetes, cómo se complica la vida y cómo cualquier proceso es mucho más complicado en un diabético que en una persona que no la tiene. También el alto costo que todo esto tiene para la sanidad pública, para la vida de las personas. Y se cree que en España aproximadamente el 6% de diabéticos no están diagnosticados. Y muchas veces el primer signo que aparece es el de la boca. Por eso es importante que el dentista aprenda a ver y aprenda a derivar. Y que el médico, si el paciente le cuenta que se le mueven los dientes, que le sangra la encía, los derive al dentista. Tener la boca sucia, tener la boca inflamada, tener bacterias dentro de la boca, tener periodontitis, altera el índice glucémico de los pacientes. Los pacientes con enfermedad periodontal, con periodontitis, tienen un peor control glucémico que los pacientes que tienen una boca sana o en buen estado. Entonces, muy importante para todos los pacientes que tienen diabetes, acudir al dentista con frecuencia cada tantos meses, no una vez cada 5 años, no, los pacientes con diabetes tienen que acudir al médico. Otra de las enfermedades que están muy relacionadas con la periodontitis son los problemas cardíacos. Los pacientes que tienen enfermedades cardíacas tienen muchas más posibilidades de sufrir un infarto miocardio que un paciente que no la tiene. Los pacientes que tienen enfermedad periodontal en la boca tienen muchas más posibilidades de sufrir un ictus, de tener un ACV o de tener una enfermedad vascular periférica que los pacientes que no la tienen. Muy importante que todos aquellos que hagan cardiología, antes de operar a un paciente, a los pacientes cardíacos o simplemente los controles, los manden al dentista a hacerse un control y una limpieza de boca. Saben que las bacterias que están en la boca se transforman. Hay estudios que han mostrado que estas bacterias viajan, se depositan en las paredes de los vasos, en el endotelio, y liberan toxinas que van como dañando y haciendo como pequeños agujeritos en los vasos. Entonces generan un problema vascular, que es verdad que hay zonas donde no importa tanto, pero es en una arteria del cerebro o en la aorta, así que puede volverse muy importante. Otra cosa que hacen las bacterias de la boca, al generar inflamación en las zonas, actúan como si fueran un ateroma. Se van depositando en la pared y cada vez más y cada vez más y van engrosando la pared de la arteria. Y a su vez el cuerpo las quiere cubrir para evitar que se diseminen y va engrosando, va formando como una capa fibrosa para rodearlas y cada vez reducimos más la luz de la arteria, del vaso que le lleva sangre a los órganos. Entonces, muy importante las enfermedades vasculares relacionadas con la limpieza de la boca. La siguiente, Saray. Otra cosa que no, perdón, todavía no. Otras enfermedades que están muy relacionadas con los problemas de la boca son las enfermedades respiratorias. Los pacientes que tienen problemas pulmonares, los pacientes que tienen problemas respiratorios, muy importante que tengan la boca limpia. Incluso hay casos que se han documentado donde pacientes que tenían periodontitis, que tenían esta alta carga de bacterias en la boca, cuando los han intubado, al llevar, no sé cómo se llama, porque yo no soy médico, pero los instrumentos con los que les han desparramado bacterias que le han generado infecciones en los pulmones. Entonces, muy importante los pacientes, o por ejemplo, los pacientes que tienen EPOC, se les empeora muchísimo el EPOC cuando tienen la boca sucia. Muy importante. Hace no mucho tiempo tuve una paciente que venía con un carrito que respiraba por ella, no sé muy bien tampoco cómo funciona, le iban a hacer un trasplante de pulmón y vino a que yo le trate las encías, le trate la boca, porque el médico le dijo que si no iba a la cirugía con la boca limpia no la operaba porque tenía altas probabilidades de que le fracase el trasplante de pulmón. Entonces, muy importante en este caso también. Otra cosa que influye mucho en las embarazadas, hay documentados muchos casos de partos prematuros porque las embarazadas tienen la boca inflamada, tienen suciedad en la boca, porque las bacterias de la boca no se quedan solo en la boca, viajan, llegan a la zona de la placenta y lo que generan es una inflamación, se generan un montón de procesos vasculares y hay casos de partos prematuros, de bebés de bajo peso y etcétera. ¿Por qué? Porque todo ese proceso inflamatorio y esa bacteriemia llegó a esa zona y lo terminó generando.
Y ahora sí la siguiente, Saray, por favor. Una cosa que está muy de moda, un tema ahora, son las enfermedades mentales. Los pacientes que tienen una mala higiene bucal, los pacientes que han perdido muchos dientes, los pacientes que tienen enfermedad periodontal tienen altas probabilidades, más que el resto de personas, de desarrollar enfermedades mentales. Hay un estudio que se hizo en Japón, no se los mandé porque lo estoy buscando y no lo encontré, pero lo quiero encontrar, que se hizo durante muchos años, más de 10 años. Las personas que perdían dientes tienen menos riego sanguíneo, porque cuando nosotros mordemos, los dientes hacen fuerza, la fuerza se transmite al hueso y el hueso se mantiene activo y los vasos están activos, los capilares y todos los vasos que hay alrededor. Cuando la gente pierde los dientes, el hueso se atrofia, no recibe fuerza y todo se va atrofiando en la zona. Y hay una menor actividad en el riego del cerebro. Son pacientes que tienen más probabilidades de desarrollar una demencia. Los pacientes con Alzheimer, hay una bacteria de la boca que se le llama la PG, la Porphyromonas gingivalis, que es muy importante, ese es un nombre que está sonando mucho, que se lo ha aislado en intestinos, se la ha aislado en cerebros de personas y se la ha aislado mucho en los cánceres de esófago y en pacientes con Helicobacter pylori. Es una bacteria muy potente contra la que se trata de actuar, pero nos va ganando la batalla la bacteria. Y es una bacteria que está relacionada con la producción de la proteína tau, que genera como unos, no sé muy bien cómo explicarlo, ustedes son médicos, lo saben mejor que yo, pero como unos ovillos de sustancia amiloide que se localizan en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. Y hay una altísima cantidad de estos pacientes que tienen este tipo de cosas en el cerebro cuando se los estudian los pacientes con Alzheimer. Si se fijan en la imagen, se van a dar cuenta que dentro de los enemigos del cerebro hay un montón que los teníamos conocidos: la falta de sueño, el sedentarismo, el exceso de pantallas, el alcohol, mala hidratación, aislamiento social, y ahora se ha sumado la higiene bucal. Es muy importante porque las bacterias, se creía que las bacterias de la boca no atravesan la barrera hematoencefálica, pero se ha demostrado que sí. Entonces, eh, eh, tener una boca sana implica tener el resto del cuerpo sano. Como dije, las enfermedades de la boca no van a generar otra enfermedad, pero la pueden empeorar o la pueden despertar. Y ahí entramos en el terreno de la epigenética, que yo no voy a entrar ahí porque ustedes son médicos y saben mucho más que eso, de eso que yo. Pero es importante que insistamos en la importancia de mantener la boca limpia y la boca sana. Siguiente, Saray. En la siguiente imagen les he puesto otras situaciones. Las que hablamos recién están todas demostradas. Hay altísima evidencia científica que muestra la relación con esas enfermedades. Sin embargo, cada vez surge más relación de la periodontitis, la inflamación de la boca, con estas otras enfermedades. Por ejemplo, la artritis reumatoide y las enfermedades autoinmunes. Lo que dije antes, toda enfermedad que tenga un componente inflamatorio se puede ver influenciado por la periodontitis. Cualquier enfermedad, el lupus, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la fibromialgia, son todos pacientes que, si ustedes los reciben en la consulta, tienen que preguntarles por su boca y tienen que insistirles en que por favor vayan al dentista a hacerse controles y, si es necesario, una buena limpieza bucal. Muy importante. Otra cosa de la que hay muchos estudios es acerca de la disfunción eréctil. Lo mismo que las bacterias hacen en las arterias del corazón o del cerebro, se lo hacen a la arteria del pene. Y muchas veces la disfunción eréctil es por una cuestión vascular. Y muchas veces no se piensa en la boca, sin embargo, simplemente haciendo un buen tratamiento de la boca se reduce muchísimo las probabilidades de sufrirla, o los tratamientos funcionan mucho mejor. Otra cosa muy importante, los medicamentos. Hay muchos medicamentos que afectan la boca. Evidentemente, yo cuando me llegan pacientes que me doy cuenta que tienen un problema por la medicación, yo no puedo sacar los medicamentos. Por ejemplo, los hipertensivos, que muchísima gente toma medicación para la hipertensión. Todos los medicamentos que tengan que ver con el sistema nervioso, los pacientes que tienen ansiedad, que tienen depresión, todas esas medicaciones también generan, principalmente lo que hacen es reducir la cantidad de saliva y atrofiar las glándulas salivales. Son pacientes que tienen menos defensas en la boca, entonces es más fácil tener o desarrollar una enfermedad. Ahora, como dije al principio, hay factores que yo no controlo. Por ejemplo, yo no puedo sacarle a un paciente su medicación. Ahora, yo sí puedo insistirle en que mantenga la boca limpia y en que la placa bacteriana no sea disbiótica ni genere una enfermedad. Y ahí es donde nosotros sí que tenemos que incidir. Por ejemplo, otro medicamento que se usa mucho y que daña la boca son los sprays que usan los pacientes con asma. El vehículo que suelen tener esos sprays son azúcares, fructuosa o cosas así. Entonces,
Yo veo muchos pacientes que vienen con la boca llena de caries porque usan el Ventolin, por ejemplo. Entonces yo le digo, ¿te explicó tu médico que tenés que lavarte los dientes? Y mucha gente me dice, no, no lo sé. Entonces, hay que explicarle al paciente que después de echarse el spray, que espere unos minutos. Yo siempre les digo, espera 5 o 10 minutos para que eso se absorba, haga efecto y demás, pero luego hay que ir a lavarse los dientes, porque si no yo estoy dejando en las superficies de la boca un montón de productos que hacen que haya menos saliva y que proliferen las bacterias. Entonces, toda esta información es importante que el médico se la dé a sus pacientes. Cuando ustedes le dan una receta a su paciente de determinados medicamentos, pregúntenle, ¿y cómo está la boca? Acordate de ir al dentista, habla con tu dentista, contale a tu dentista cuando vaya que estás tomando esta medicación. Muy importante la medicación que toman los pacientes. Otras que son muy importantes y que no podemos cambiar, las del cáncer. Los pacientes que reciben radiación o los pacientes que están recibiendo quimioterapia se les daña muchísimo la boca. Importante que esos pacientes vayan al dentista. Son pacientes que sufren un montón, tienen unos dolores horribles, muchas cosas no se les puede hacer, medicaciones no pueden tomar, pero díganles, insístanle a sus pacientes en que vayan al dentista, porque por lo menos los podemos ayudar y reducirles el mal rato que están pasando. Y podemos explicarle cómo prevenir ciertas cosas también. El Helicobacter pylori, por ejemplo, que les decía, hay estudios que han mostrado que en la boca el Helicobacter pylori, cuando la encía se inflama, nosotros llamamos bolsa, la encía se hace como una bolsita y aquí debajo se meten las bacterias, porque una encía sana no es gordita, sino que es bien delgadita y está pegada al diente. Pero cuando la encía se inflama es esto, y aquí se forma una bolsita. Hay pacientes a los que los han tratado por el Helicobacter pylori y los tratamientos no funcionan. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori se ha ido a la boca, se mete en esa bolsita y es un reservorio. Y al paciente lo tratan, lo tratan, lo tratan y resulta que tiene la boca sucia y entonces cuando le hacen el tratamiento, el Helicobacter vuelve y vuelve y vuelve y no le funcionan los tratamientos. Y se les hace un buen tratamiento de encías, una buena limpieza y mejoran mucho los tratamientos para lo otro. Entonces es importante en estos casos también que los pacientes vayan al dentista. Después, bueno, por ejemplo, los casos de halitosis de mal aliento, los casos de boca seca, el síndrome de boca ardiente está muy de moda, por decirlo de alguna manera ahora. Es una cosa que está pasando mucho y le pasa mucho a la gente mayor, es propio de envejecer, que la boca esté seca, así como se secan todas las mucosas, la mucosa de los ojos, la mucosa nasal, la mucosa genital, la boca también. Un paciente con una boca seca tiene predisposición a tener enfermedades de la boca. No tiene que tenerlas, pero es mucho más fácil que las tenga. Importante que esos pacientes vayan al dentista para explicarles cómo prevenirlas. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres en la edad de menopausia, es muy común el síndrome de la boca ardiente. Y son mujeres que sufren un montón, que nadie las escucha, que nadie les quiere decir, que le dicen, ah, que estás un poco alterada por las hormonas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es una realidad y se ha demostrado que esto ocurre. Entonces, otro caso, los que son ginecólogos, los que tratan a mujeres en la edad de menopausia, pregúntenles cómo tienen la boca, ¿tienes la boca seca? ¿Has visitado a tu dentista? ¿Te has hecho una limpieza? Importante hacer esas preguntas a los pacientes. Les podemos evitar muchos problemas. Eh, y otro tema importante para hablar es la salud y el deporte. Es muy importante, parece una tontería, parece una incongruencia, pero la gente que hace mucho deporte tiene muchos problemas en la boca. El exceso de deporte o el exceso daña la boca porque reseca mucho las mucosas. Las bocas que están secas son bocas que se enferman. Los deportistas, por ejemplo, los que están en la piscina tiene cloro. El cloro erosiona los dientes. Son pacientes que tienen muchos problemas en los dientes. Entonces, tienen un paciente deportista, pregúntenle, ¿fuiste al dentista? ¿Hablaste con tu dentista? ¿Qué pasta de diente usas? Todas esas cosas hay que hablarlas. O la gente, por ejemplo, que corre, están muchas horas deshidratados y con la boca abierta. Entonces entran muchas cosas a la boca. Esto genera problemas de amígdalas, problemas de mordida, un montón de cosas. Y algo que parece muy bueno como es el deporte y que lo es, puede generar muchos problemas en la boca. Entonces, todas estas situaciones son importantes, como decía al principio, que trabajemos en conjunto los médicos, los dentistas, los fisioterapeutas, todos juntos. Eh, la siguiente imagen, sí, me la pasé a Saray. Fíjense una cosa, esto es importante. El dentista no es caro, el descuido sí. A mí me pasa muchas veces que los pacientes vienen y me dicen, es que venir al dentista es tan caro, el dentista duele, el dentista... Y es verdad, pero los problemas de la boca no empiezan de un día para el otro rápido y se nos destruye la boca. Esos son casos muy excepcionales y hay uno en millones. Los problemas de la boca, las enfermedades de la boca suelen ser enfermedades crónicas, de larga data, que avanzan muy lento. Y acá quiero decir una cosa y espero que si hay algún médico no se me ofenda, pero me pasa mucho, mucho, mucho que vienen los pacientes y previamente han ido al médico.
Y yo muchas veces le digo, ¿por qué no viniste al dentista si te dolía el diente? O le digo, si te duele el ojo, ¿vas al traumatólogo? No, vas al oculista. Entonces, si tenés un problema en un diente, vení al dentista. Y una cosa que yo veo que los médicos muchas veces hacen es que les dan antibióticos. En la boca no se toman antibióticos. Son muy pocos, poquísimos los casos donde recetamos antibióticos. Es verdad que muchos dentistas lo hacen, es desconocimiento, es ignorancia, es que no se han actualizado con las últimas publicaciones que hay, pero en la boca son muy pocas las situaciones donde damos antibiótico a los pacientes. Entonces, si a ustedes les llega un paciente con la cara hinchada, con dolor, con esto, con el otro, que le dé, no lo mediquen, mándenlo al dentista. Porque ¿qué hace la gente? Se toma el medicamento, se le pasa y lo dejan. Pero el problema sigue acá. Y pasan 3, 6 meses y vuelve el problema y vuelve a ir al médico y lo vuelve a medicar y se le baja. Entonces, ¿qué hace? Lo deja 3, 6 meses más. Y así entran en un ciclo que hay pacientes que están 2, 3 años tomando antibióticos, tomando medicación y después cuando vienen ya perdieron su diente. Entonces, de nuevo, por favor, cuando a ustedes en sus consultas les lleguen los pacientes, háganle preguntas sobre la boca y derívenlos al dentista. Una cosa buena que tiene la boca, ¿me pasas la siguiente, Saray, por favor? Es que, porque todo esto parece como todo muy malo, ¿no? Todo es negativo, pero no. La boca se cuida muy fácil y muy barato. En realidad, cuidarse la boca es barato. El problema, como vimos en la imagen anterior, el descuido es muy caro. Pero si yo me lavo los dientes todos los días 3 veces, todas las noches antes de irme a dormir, me paso el hilo dental y los cepillitos interdentales y no tengo comida en la boca que se transforme en un biofilm disbiótico, no tengo que tener caries. De hecho, el tema de la caries está publicado desde 1860 y algo. La bacteria que produce la caries es el Streptococcus mutans y se alimenta de nuestra comida. Si yo no dejo comida en la boca, no hay caries. La gente te dice, tengo una caries, como si fuera mágico. No, las caries se hicieron porque no te lavaste los dientes, te los lavaste mal. Entonces, la boca se cuida barato, la boca se cuida fácil. Lo que te cuesta un cepillo de dientes, una pasta y un hilo dental. Eso es lo que cuesta cuidarse la boca, pero hay que hacerlo. Y para eso también una cosa muy importante, ir al dentista con frecuencia. Y otra cosa muy importante, y acá quiero que les quede muy claro esto, que acá para mí está muy mal, lo hacen mal los dentistas. Siempre que se hace una limpieza dental, el dentista o la higienista, quien lo haga, te tiene que enseñar a cepillarte los dientes. Y lo tiene que hacer adentro de tu boca, no en un modelo. Les puse esa foto que ven ahí con un modelo y un cepillo de dientes. Eso no está bien. Una cosa es que a mí me muestren en un muñequito y otra cosa es que agarren un cepillo de dientes y me lo metan adentro de la boca y me muestren cómo hacerlo. Cuando yo hago estos tratamientos a mis pacientes, yo les pido que me traigan su cepillo de dientes. Siempre les pido que no compren uno nuevo, que me traigan lo que tienen. Yo les pongo delante 4 o 5 cepillos de dientes, les muestro los distintos tipos que hay, por qué hay distintos tipos de cepillos de dientes, cuál es el mejor para su boca, porque los cepillos de dientes no son buenos o malos porque son caros o baratos. Depende de la boca de cada uno. Puedes usar un cepillo de 1 euro, que para vos es muy bueno, te puedes gastar 10 euros en la farmacia en un cepillo que no te sirva. No es lo caro o lo barato, es saber elegirlo. Y el dentista explica eso. La gente no tiene por qué saberlo. Si ustedes van a hacerse una limpieza, les hacen la limpieza y le dicen, bueno, vuelve el año que viene, ustedes van a ir a su casa y van a seguir haciendo lo mismo que están haciendo. Y dentro de un año van a volver a tener la boca sucia. Y la limpieza de la boca la tiene que gestionar el paciente, no el dentista. El paciente tiene que venir a control. Si el paciente viene con su boca limpia, no se le limpia la boca. Lo ideal es que el paciente gestione esto, no nosotros, pero para eso hay que enseñarlo. Así que voy a decir una cosa que suena mal siendo dentista, pero exíjanle a su dentista que les enseñe a lavarse los dientes. Parece una tontería, pero no es. Hay que hacerlo bien. Y todas las noches pasarse el hilo dental y los cepillitos interdentales. Y visitar con frecuencia al dentista. Siguiente, Saray, por favor. Esta imagen es muy importante también porque quiero que se queden con esto. Las enfermedades de la boca hay que hacer un buen diagnóstico. La gente muchas veces, por ejemplo, normalizan que le sangre la encía. Sí, pero es que a mi vecina le sangra, me ha sangrado toda la vida y listo. Ninguna parte de mi cuerpo que sangre está sana. Un tejido que yo lo toco y sangre tiene un problema. Entonces no normalicemos esas cosas. Si sus pacientes le dicen que le sangra la encía, mándenlos al dentista. Y para saber todas estas cosas hay que hacer un buen diagnóstico. Este gráfico que ven a la izquierda se llama periodontograma. Con eso se hace un diagnóstico de gingivitis y periodontitis. El instrumento que está al lado se llama sonda periodontal. Con eso se mide la profundidad, la pérdida de hueso, el grado de inflamación. Esto hay que hacerlo bien, hay que saber hacerlo. Por eso también es importante elegir un buen dentista. Y luego tenemos las radiografías. Yo no estoy a favor de hacer radiografías porque sí, para mí hay que respetar el principio de Alara, creo que es importante, pero hay situaciones en las que necesitamos la radiografía porque hay cosas que el ojo humano no ve.
Entonces, en estos casos creo que sí es necesario hacer una radiografía y entonces de esta manera poder valorar y hacer un buen diagnóstico. Y a partir del diagnóstico, entonces tratar a nuestros pacientes. Y como les decía, eh, creo que está en la mano de los médicos, de los fisioterapeutas, de los enfermeros, de un montón, que empecemos a trabajar en equipo y que veamos a las personas como un todo y no como simplemente una parte. De hecho, yo, por ejemplo, hace no mucho tiempo vino una paciente que tenía un problema y le dije, para mí te está dando un ACV, anda al médico. Y se fue y volvió como a las 2 semanas y me agradeció porque le estaba dando un ictus. Entonces, esas cosas yo tengo que aprender a verlas, pero el médico también tiene que aprender a escuchar que si el paciente le dice que le sangran las encías, no le diga, cómprese una pasta en la farmacia, no, vaya al dentista. O que si el paciente viene y le dice que tiene un problema en un diente, no le den un medicamento, mándenlo al dentista, ¿vale? Y que empecemos a trabajar en conjunto y que a los pacientes que tienen enfermedades los tratemos juntos, porque creo que nosotros como cristianos, para nosotros lo que perseguimos es el bienestar de las personas. Creo que a veces no podemos predicar hablando porque hay situaciones en las que no podemos, pero nosotros la manera en la que tratamos a la gente predicamos. Y creo que sirviendo es una de las mejores maneras que podemos predicar y por eso tenemos que ver a la gente de esta forma. Así que yo, bueno, Saray, si me pones la última, es una cita del Espíritu de Profecía que les quería dejar que dice, deben dirigir las mentes a aquel que formó y que mantiene en movimiento la admirable maquinaria del cuerpo. Esto es verdad, yo cada vez que estudio el cuerpo es que me maravillo de lo que es nuestro cuerpo, ¿eh? Deben decirles que nos corresponde colaborar con Dios, cuidar con sabiduría todas nuestras facultades y órganos. A veces pensamos mucho en nuestra mente o en la salud física, pero nuestra boca, la lengua es un órgano, mi diente es un órgano, todo forma parte del sistema y también tengo que cuidar estas partes. El cuidado debido del cuerpo es una gran responsabilidad y requiere un conocimiento inteligente de su parte. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros pacientes a que puedan tener ese conocimiento dentro de lo que se pueda y nosotros tenemos que estudiar y capacitarnos para aprender a ver estas cosas y aprender a derivar y poder tratar a nuestros pacientes en conjunto para poder brindarles un mejor servicio y para de alguna manera tratarlas un poquito como las trataba Jesús. Así que bueno, esto era más o menos lo que yo quería compartirles. Hay muchísimo material, hay mucha información que se puede sacar, pero bueno, no los voy a marear con eso. Pueden leer, hay mucha información, información científica muy buena al respecto y cada vez se está viendo más la relación de la salud bucal con la del resto del cuerpo. Así que yo los invito a que se metan en este mundillo y lean y que trabajemos en conjunto los dentistas con el resto de las disciplinas de la salud también.